Estimado cliente, gracias por comprar el equipo de Zenfeng Laser. Este video de instalación es relativamente largo. Por favor, míralo con paciencia y atención. Se han añadido capítulos al video, lo que le permite arrastrar la línea de tiempo y revisar repetidamente los procedimientos clave de instalación. Se recomienda que vea todo el video de instalación primero y luego instale el equipo mientras lo sigue. Advertencia de instalación. Si surge algún problema durante la instalación, detenga la instalación de inmediato y contacte a nuestro personal de servicio postventa sin demora. Herramientas de preparación de instalación. Índice del orden de instalación. Instalación y nivelación de la base de la máquina. Los pies de la máquina están numerados de número 1 hasta número 6, en el sentido horario. Frente a la máquina, guía izquierda igual a eje Y1, guía derecha igual a eje Y2, viga central igual a eje X. Levante la base de la máquina con una grúa. Precaución. Asegúrese de que la grúa tenga una capacidad nominal superior al peso de la base antes de levantarla. Primero, apriete las tuercas de los anclajes en las tres esquinas, número 1, número 3 y número 5, de la base a una altura uniforme. Las tuercas no deben superar la parte superior de los pernos de anclaje. Luego afloje las tuercas de los anclajes en las tres esquinas, número 2, número 4 y número 6, hasta la posición más baja. Al instalar los pernos de anclaje en la base, simplemente apriete a mano los tornillos superiores de los anclajes número 1, número 3 y número 5. Apriete completamente los tornillos superiores de los anclajes número 2, número 4 y número 6. La parte superior de los pernos de anclaje debe insertarse completamente en la base. Al bajar la base al suelo, sopórtela solo con los pernos de anclaje número 1, número 3 y número 5. Deje los anclajes número 2, número 4 y número 6 sin soporte. Posteriormente, solo ajuste las tuercas de número 1, número 3 y número 5 para nivelar. Retire los bloques de fijación de la viga de la base y del cabezal láser. Coloque el nivel en la guía o cremallera del eje Y1. Ajuste las tuercas de los anclajes número 1, número 3 para nivelar el eje Y1 hasta que la burbuja quede centrada en el rango del nivel. Empuje la viga a la posición central de la base. Coloque el nivel en la guía o cremallera del eje X en el punto medio. Ajuste solo la tuerca del anclaje número 5 para centrar la burbuja. Precaución. No ajuste los anclajes número 1, número 3. Afloje los tornillos superiores de los anclajes número 2, número 4 y número 6 para que toquen el suelo. Apriete las tuercas de los anclajes hacia arriba a mano para que todos soporten el peso de la base uniformemente. Finalmente, use una llave Allen de 10 milímetros para apretar suavemente los tornillos superiores de los anclajes. Nota: apriete solo hasta eliminar la holgura, no apriete en exceso. Después del ajuste, coloque el nivel en los ejes Y1, Y1 y Y2 para verificar la nivelación. Si la precisión de nivelación de la base no cumple con las especificaciones, repita los pasos anteriores para reajustarla. Después de la nivelación, suelde los pernos de anclaje a las placas de base. Advertencia: las operaciones de soldadura deben ser realizadas solo por soldadores certificados. Asegúrese de que la cortadora láser esté completamente apagada. 2. Instalación de guías auxiliares, fuelles protectores y monitor. Revise las guías y cremalleras en busca de objetos extraños. Si los hay, límpielos con una pistola de aire.
Instale los dos conjuntos de guías auxiliares y sus piezas de chapa metálica en la parte trasera de la base. Instale los fuelles protectores del eje Y en ambos lados de la base. Apriete completamente los tornillos de fijación en ambos extremos de cada cubierta. Instale los fuelles protectores en la viga eje X. Pase los cables del monitor por todos los componentes del soporte en orden. Luego monte e instale los componentes del soporte. Fije el monitor al conjunto del soporte. Conecte los cables del monitor. Según los números de cable, instale el cable del zumbador, cable de parada de emergencia, cable HDMI y cable de alimentación del monitor. Instale la placa trasera del monitor. Coloque el teclado y el ratón. Instale las baterías. Conecte el receptor inalámbrico y fije las antenas inalámbricas. 3. Desmontaje de portacables y bandeja de cables. Retire la cubierta de salida de tuberías y las cubiertas de la bandeja de cables en el lateral de la base. Use un destornillador plano para retirar las cubiertas superiores del portacables. En la sección vertical del portacables, retire las cubiertas superiores e inferiores. Sujete las placas laterales del portacables, manténgalas paralelas y ábralas con firmeza. Desmonte y retire las piezas de chapa metálica cuadrilátera conectadas al portacables. Retire las piezas de chapa metálica rectangular de la bandeja de cables. Retire la cubierta del portacables de la viga y abra las placas laterales en la sección vertical para facilitar la instalación de cables. Retire el soporte de chapa metálica cerca del cabezal láser conectado al portacables. Instale el portacables en el conjunto del cabezal láser. Fije el soporte de chapa del portacables a la placa de montaje del cabezal. Retire las cubiertas del portacables dedicado al cabezal láser. 4. Instalación del cabezal láser y tuberías. Retire los tornillos de fijación del armario de almacenamiento en la parte trasera de la base y quite la puerta. Remove the laser head fixing screws. Pase los cables del codificador y de potencia del eje de enfoque desde el armario a través del portacables hasta la posición designada para el cabezal láser. Retire con cuidado el cabezal láser del espacio inferior del armario. Extraiga el cable de fibra óptica en línea recta, sin curvas ni enredos. Advertencia crítica. El cable de fibra no debe doblarse ni enrollarse en ningún momento. Instale el cabezal láser y apriete completamente los tornillos de fijación. Si el amplificador obstruye el acceso, retírelo temporalmente. Vuelva a instalar el amplificador del cabezal láser y conecte sus cables. Coloque el cable de fibra en el portacables y bandeja. Asegúrese de que no esté comprimido, rozado, anudado ni enrollado. Instale los cables de potencia y señal del eje de enfoque en el cabezal láser. Conecte las tuberías de agua al cabezal en pares, one water inlet, one water return. Asegúrese de que cada par forme un circuito cerrado. Instale las tuberías neumáticas en el cabezal láser. Conecte la tubería negra de gas de soplado lateral, side blow,
y la tubería blanca de gas de Cort Air Inlet, sus puertos correspondientes. 5. Organización de cables y tuberías. Organice todos los cables eléctricos, mangueras de agua y tuberías de gas. Instálelos ordenadamente dentro de los portacables y bandejas. Asegúrese de que no haya curvas, nudos ni enredos para evitar fallos mecánicos durante el funcionamiento. Instale las cubiertas del portacables. Nota: las cubiertas tienen orientación. No las instale al revés. 6. Instalación de tuberías del enfriador de agua. Pase las mangueras del enfriador y tuberías de gas de la cortadora láser por la placa metálica trasera de la máquina. Instalación del circuito de baja temperatura. Instale las mangueras de baja temperatura y apriete las abrazaderas de manguera. Conecte la salida de la fuente láser con el puerto Inlet Loud del enfriador mediante manguera roja. Conecte la entrada de la fuente láser con el puerto Outlet Loud del enfriador mediante manguera azul. Instalación del circuito de temperatura normal. Conecte el puerto UT-LED Normal del enfriador a la entrada de agua normal del equipo con manguera azul. Conecte el puerto Inlet Low del enfriador al retorno de agua normal del equipo con manguera roja. Indicación de seguridad. Este procedimiento debe ser realizado exclusivamente por un electricista calificado, bajo supervisión y cumpliendo las normativas eléctricas locales. 7. Inspección y cableado de la alimentación. Mida el voltaje de la alimentación de fábrica para garantizar estabilidad. Confirme que las fluctuaciones estén dentro del rango del estabilizador. Si el voltaje principal de fábrica supera el rango de entrada del estabilizador, use un transformador para ajustarlo antes de conectar el estabilizador. Si las fluctuaciones superan la tolerancia del estabilizador, revise la alimentación de fábrica y corrija el problema antes de conectar el estabilizador. Confirme los requisitos de voltaje estándar siguientes. Fase a fase voltaje entre el 1-L2, el 1-L3 y L2-L3, 380 voltios más menos 10%. Fase a neutro voltaje entre el 1, L2 o L3 y neutro N, 220 voltios más menos 10% neutro. A tierra voltaje entre neutro N y tierra PE, 0 a 5 voltios. Si se utiliza transformador, su terminal de salida debe cumplir los requisitos de voltaje estándar mencionados. Confirme el voltaje y apague todas las alimentaciones. Interruptor de fábrica. Máquina. Gabinete, enfriador y estabilizador. Retire la cubierta del estabilizador. Conecte la alimentación de fábrica a las terminales de entrada del estabilizador. Nota: entrada y salida comparten terminales de tierra, P, y neutro, N. Fases: L1, L2, L3. Neutro, N. Tierra, P. Conecte los terminales de salida del estabilizador al bloque de terminales de la máquina. Salida: fases L1, L2, L3, neutro N y tierra PE. Encienda el interruptor de fábrica y mida el voltaje en las terminales de entrada del estabilizador. Encienda el estabilizador. Verifique el voltímetro para confirmar funcionamiento normal. Mida los voltajes en las terminales de salida del estabilizador.
Conecte las terminales de salida del estabilizador al bloque de terminales de la máquina. Salida del estabilizador, fases U, B, W, neutro, N, tierra, PE. Conecte los puertos de la base en orden. Fases U, B, W, neutro, N, tierra, PE. Conexión de alimentación de la fuente láser. Para láseres de menos de 3 kW, el cable de alimentación suele estar preinstalado de fábrica. Para láseres de 3 kW o más, conecte el cable de alimentación a los output terminals del estabilizador. Conecte la alimentación del enfriador de agua. El enfriador funciona con corriente monofásica de 220 V, requiriendo solo una fase de cable vivo L1, cable neutro N y cable de tierra PE. Modelos con láser de 1500 vatios. Conecte el cable de alimentación del enfriador directamente al bloque de terminales de la máquina. Modelos con láser de 3000 vatios o superior. Conecte el cable de alimentación del enfriador a los output terminals del estabilizador. Conecte el cable de señal del enfriador a la posición reservada en el bloque de terminales. Instale la alimentación del ventilador. Conecte sus cables trifásicos U, V, V al gabinete eléctrico. 8. Llenado y puesta en marcha del enfriador de agua. Realice el llenado inicial del enfriador de agua. Utilice solo agua destilada o desionizada. Nota: si la temperatura ambiente en la instalación es inferior a 5 grados Celsius durante la instalación, se debe añadir anticongelante en la proporción especificada. Prepárese un volumen de agua un 50% mayor que la capacidad estándar del enfriador. Llene el depósito hasta que el nivel alcance la marca normal. Encienda el enfriador. El nivel bajará al llenar las tuberías externas. Revise todas las conexiones en busca de fugas. Enfriador, láser y cabezal. Apague el interruptor del enfriador de agua. Luego, rellene el agua refrigerante hasta que el nivel coincida con la marca normal. Vuelva a encender el interruptor del enfriador de agua. Supervise la temperatura del agua y espere a que se estabilice entre 20 grados Celsius y 28 grados Celsius. Una vez que la temperatura sea estable y no haya fugas, encienda todos los interruptores dentro del gabinete eléctrico, el interruptor principal de la máquina y el interruptor de la fuente láser. 9. Encendido del sistema y retorno al origen. Gire el interruptor de llave del soporte del monitor. Espere a que el sistema arranque completamente. Después del arranque, abra el software de Cord Laser. Cierre la interfaz de System Check. En el software, haga clic en CNC, luego en BCS 100. En la interfaz, haga clic en Monitor, luego en Return Origin, para retornar el eje Z solo. En la interfaz CNC, haga clic en Return Origin, luego en X Only y Y Only para retornar los ejes X e Y separadamente. Instalación de botellas de gas y regulación de presión. Prepare los reguladores de oxígeno y nitrógeno. Gire el pomo en sentido antihorario hasta aflojarlo completamente. Conecte las botellas de gas. Conecte un extremo del regulador de oxígeno a la manguera de gas y apriete completamente la tuerca. Monte el otro extremo del regulador en la botella de oxígeno. Asegúrese de que la conexión esté firme y verifique que no haya fugas en el circuito de gas. Conecte el regulador de nitrógeno a la botella de nitrógeno siguiendo el mismo procedimiento, asegurándose de que todas las tuercas estén bien apretadas y el circuito no tenga fugas.
Abra la válvula de la botella de nitrógeno con una llave. Gire el pomo del regulador de nitrógeno en sentido horario para ajustar la presión a aproximadamente 2,0 megapascal. Abra la válvula de la botella de oxígeno con una llave. Gire el pomo del regulador de oxígeno en sentido horario para ajustar la presión a aproximadamente 0,608 megapascal. Prueba de presión de aire. En el software de CORT, en la sección Gas, seleccione O2 y haga clic en Gasen. Luego, seleccione N2 y haga clic en Gasen. Instalación completada de la cortadora láser SF3015. Si no logra solucionar el problema con esta guía, póngase en contacto con nuestro servicio en línea o ingenieros para obtener más ayuda. Gracias.